No sé, habría que preguntarle a mi vieja, pero no va a estar difícil hacer una cita porque se murió hace rato. ¿Qué decirte, mano? Acá, saca tus conclusiones después de la entrevista, y ahí me decís quién es Pablo Bonego, a lo mejor me da una pista. Pero bueno, digamos, es un ejercicio que ya en realidad deberíamos tener ya bastante incorporado, ¿no? Porque en esta nueva modalidad de ponerse en escena todo el tiempo, uno no sé si sabe quién es, pero bueno, pero cada vez tiene una idea más clara de lo que quisiera hacer, entonces empieza como a diseñarse, ¿no? Como yo tengo un acercamiento bastante tangencial a las redes sociales y a todas estas cuestiones de perfiles, bueno, todavía me cuesta, pero bueno, ahí voy. Fuentes de inspiración, mano. Híjole, mano. Mira, qué pregunta que te buscas, Gatoncito. Mira, yo no sé tanto. La idea de inspiración me es un poco ajena. Es decir, si vos me dijeras cómo te inspirás, yo creo que uno está todo el tiempo pensando, y más que una cuestión de inspiración, creo que por lo menos lo que yo reconozco más es la perturbación, ¿sí? más que la inspiración, ¿no? Es decir, bueno, y en ese sentido, pues de alguna manera reaccionamos y reprocesamos eso que nos perturba, y bueno, y con suerte, de alguna manera, puede llegar a salir algún hecho estético, ¿no? Pero hablar de inspiración, no sé, digamos, es muy diverso, es como muy diverso, las cosas que te provocan que hagas algo. Híjole, mano. ¿Y me vas a cobrar por la sesión o es así? ¿O es de onda? Mira, un miedo. Y no sé, mira, yo siento que los miedos, viste, como que los miedos como los gustos van cambiando. Y digo, algunos son persistentes y se vuelven obsesiones, ¿no? Yo afortunadamente no tengo eso, pero sí puedo reconocer que a lo largo de mi vida he tenido como diferentes miedos, ¿no? Y han sido como muy distintos y hasta contradictorios. Pero yo qué sé, por ejemplo, hace algún tiempo que yo tengo niños pequeños, ¿no? Hijos pequeñitos. Y bueno, cuando tuve hijos me encontré con un catálogo de miedos que me eran absolutamente desconocidos, ¿no? Yo pensé que tenía todos los miedos, ¿no? que los había podido experimentar, pero no. Resulta que, bueno, que de repente tener otra persona, un individuo que está a tu cargo, al que amás y que de repente, bueno, nada, está afuera, ¿no? Y le pueden pasar 1.000.000 de cosas, bueno, te provoca unas sensaciones de miedo que digamos, son las más recientes, desconocidas, ¿no? Y por lo demás, qué sé yo, mano, te digo, han sido como diferentes etapas. Por ejemplo, ahora tenemos como un miedo compartido todos, ¿no? ¿Sí? Y algunos miedos, bueno, son más tristes que otros, ¿no? Porque estos miedos, por ejemplo, este miedo común en el que estamos todos inmersos de hace por lo menos 8 meses, es un miedo jodido, ¿no? Es un miedo jodido porque porque configura tu relación con el mundo de una manera que no sé si está chida. De hecho, que no está buena. Entonces, bueno, qué sé yo. Creo que esos miedos, algunos miedos particulares, como te digo, y otros miedos que tengo, que seguramente son los mismos de ustedes. Sí, yo creo que ese estado de incertidumbre es un estado, yo creo que es lo más interesante de este miedo, ¿no? Digo, porque de alguna manera se hace evidente algo que yo creo que en realidad siempre existe, que bueno, que justamente por una cuestión de inercia, de pensamiento, de actividades,
uno casi nunca se detiene en eso, ¿no? Pero en realidad vivimos en un grado de incertidumbre absoluto. Es decir, si uno se pone a pensar objetivamente, pues estamos flotando en una piedra dando vueltas en el espacio, ¿no? Y eso pues da bastante incertidumbre, ¿no? De ahí para abajo. Entonces digo, en realidad tenemos una acumulación de certidumbre que, como de alguna manera esas certidumbres se resuelven de una manera no catastrófica, de manera periódica, hace que, bueno, que nos acostumbremos y que no lo sintamos como incertidumbre. Y como te decía, que me parece que es la parte más importante de todo esto, es decir, la incertidumbre, porque eso nos devuelve, digamos, nos abre los ojos a una situación que de manera no es la excepción. Cuando no hago arte, vos estás hablando de la mayoría del tiempo. Bueno, hago lo que hace todo el mundo, ¿no? Es decir, digamos, pierdo el tiempo de manera con cosas intrascendentes, ¿no? Pero cuando tengo la suerte de poder tener más decisión sobre mi tiempo y cuando también tengo suerte, camino. Aquí en esta ciudad es un poco difícil. Era más fácil antes, digamos, porque la Ciudad de México, no sé si ustedes conocen, es una ciudad, bueno, es una ciudad imposible, una ciudad absolutamente desbordada y que realmente, bueno, te hace pensar en lo extraño que es que esta especie sobreviva y, digamos, y que pueda funcionar, ¿no? Es decir, que pueda funcionar de una manera más o menos civilizada. Digo, hay 23 millones de personas o 25 millones de personas. Pero bueno, pero es muy interesante, digamos, porque la idiosincrasia del mexicano y lo que sucede aquí, es decir, cuando yo llegué a México, alguien allá me había advertido, ¿no? que había un error de concepto en el sentido de dónde había salido el surrealismo, ¿no? Y nosotros, digamos, con esta idea recurrente que tenemos de que todas las cosas vienen de Europa o vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces pensamos que, bueno, que sí, que el surrealismo evidentemente lo habían inventado algunos franceses allá trasnochados. Pero cuando vos pisas esta tierra, te das cuenta que en realidad esa gente no inventó nada. Digamos que el surrealismo es algo absolutamente mexicano, es Made in México, y que existe hace un chingo de años, ¿no? Es decir, muchísimo más de lo que la cronología de la historia del arte le gusta colocarlo. Entonces, en ese sentido, caminar por la Ciudad de México y perderse en la Ciudad de México es un privilegio, si sobrevivís. Claro, por supuesto, ¿sí? Pero es un lugar muy interesante. Entonces digo, el hecho de poder caminar y poder perderte en esta ciudad, lo cual, por otro lado, es muy fácil perderte en esta ciudad, es una cosa, digamos, que yo disfruto. De repente, vos caminás por la Ciudad de México y no te pasa nada, y una noche vas por Unquillo y te encañonan. Yo siento que hay una cosa que es importante entender y que es, obviamente, la Ciudad de México es una gran ciudad y como toda gran ciudad, tenés que saber dónde te metés y tenés que saber por dónde circulás y tenés que entender los códigos, ¿sí? Porque de eso se trata, ¿no? Es decir, si uno pudiera de alguna manera camuflarse cada vez que entrara a una frontera invisible en una ciudad, y mimetizarse con el comportamiento, con el slam, con las formas, ¿no? Con la vestimenta, camuflarse, bueno, uno nadaría como pez en el agua, ¿sí? No habría problema. El problema es cuando uno de repente está en un contexto y pasa a otro y bueno, y no entiende cuál es el código. Entonces ahí la cosa se pone peligrosa. Pero yo a mí me gusta identificar un poco lo que es esto, porque
digo, obviamente, la Ciudad de México no es una ciudad tranquila, y lo que sucede en México a diario sucede en México, no sé si en muchos lugares más, digamos, ¿no? Pero es bien terrible. Ahora bien, vos podés vivir, podés transitar, y te puede no pasar nada de eso, ¿sí? Digo, yo estoy en México hace mucho tiempo, he ido y vuelto de México en muchas oportunidades, y he estado en lugares muy nice y muy peligrosos también, y afortunadamente no me ha pasado nada. Entonces digo, sí es una ciudad peligrosa, pero también siento que esta construcción del peligro que hacen los medios y que nosotros replicamos de una manera bastante poco reflexiva y crítica, hace que, bueno, que finalmente, digamos, vivamos en una ficción, ¿sí? Y lo peligroso no es vivir en una ficción. Lo peligroso de vivir en una ficción es que vos no elijas la ficción en la que elegís, digamos, en la que vivís, ¿sí? Es decir, que esa ficción la elijan otros. Entonces ahí la cosa sí se pone jodida. Entonces en ese sentido yo digo, sí, México es una ciudad peligrosa, los suburbios de Buenos Aires son peligrosos, Buenos Aires es peligroso, Córdoba es peligrosa, el humano, ¿sí?, bajo ciertas condiciones, ¿sí?, de estrés económico y social, si lo queremos poner en clave conductista, es peligroso. De las políticas culturales mexicanas. Bueno, a ver. Es una pregunta muy amplia, la tuya. Entonces, tiene una respuesta general y una respuesta particular. La respuesta particular tiene que ver con lo que a mí me sucedió en este país, ¿sí? Y lo que a mí me sucedió en este país, por lo que me sucedió a mí, yo estoy sumamente agradecido, ¿no? Porque las políticas que a mí me tocaron vivir, es decir, que a mí de alguna manera las que me involucraron, digamos, porque tuve una muestra, porque me apoyaron para hacer una muestra en el exterior, porque ¿no? Yo te diría que eso, porque las políticas culturales funcionan, es decir, lo que es la planificación del Estado, ¿no? Y lo que sucede también, ¿no? Digamos, en realidad cuando esas políticas se implementan. Entonces digo, el México tiene una larga tradición de muchísimo respeto, reconocimiento y apoyo al artista, ¿sí? Pero eso viene, no digamos, eso obviamente se permea en la política cultural, pero eso yo te diría que es idiosincrático, ¿sí? Mucho más que en Argentina. Es decir, en Argentina hay como digamos, ahí me tocó vivir, yo viví hasta los 28 años casi de corrido en Argentina, y me tocó, bueno, vivir las políticas culturales del país, con una cuestión mucho más severa en cuanto al trato, ¿no? Y al entender la cultura, digamos, y ojo, y esto ya es una cuestión general, porque esto no solamente es Argentina, sino que casi es de alguna manera es una idea de cultura que con este último gobierno, bueno, hay otros componentes diferentes, más complejos. Aquí la cosa es más compleja, no podemos entrar en detalle, ¿no? Pero que tiene que ver con la idea de la cultura como espectáculo, ¿no? Entonces la cultura como espectáculo es digamos, entender la cultura como espectáculo, que yo siento que las políticas culturales de nuestros países de alguna manera orbitan, ¿no?, en esa lógica. Bueno, son peligrosas de alguna manera, ¿sí? Y son, digamos, y provocan cosas que no están buenas. Digo, peligrosas porque la cultura no necesariamente es un espectáculo, ¿sí? Es decir, la cultura puede ser entretenimiento
y no, digamos, yo no tengo nada contra eso. Pero no es solamente entretenimiento, ¿sí? La cultura, digamos, es una cosa media extraña porque es algo que los gobiernos muchas veces consideran gasto en inversión, ¿sí? Y bueno, y sucede algo también complejo con la cultura, porque la cultura es como un árbol, ¿no? Es decir, vos si querés que un árbol salga en 3 años, lo que te va a salir una caña en 3 años saliendo, pero un árbol no. Es decir, un árbol va a necesitar más tiempo, ¿sí? Entonces, hay una digamos, la construcción cultural de un país es una cosa que solamente podés evaluar con décadas, es decir, que no tienen que ver con un gobierno que se va cada 4 o cada 6 años. Por eso yo siento que diseñar las políticas culturales en base a eso es muy triste, como también las de salud, las de educación, ¿sí? Entonces, lo que nos encontramos justamente son con estas lógicas de espectáculo, que tienen de alguna manera, reportan la ilusión de una vuelta más rápida, ¿no? Porque dicen, tengo 40.000 negros juntos acá, hay otros 80.000 que vienen acá, entraron 20 acá, ¿viste? Y la cosa se mide con un parámetro que no es el parámetro con el que podés medir la cultura, ¿sí? Por eso, la cultura es una inversión a largo plazo. Entonces, y hacer una inversión a largo plazo se puede confundir, digo, con un gasto. Es decir, con algo como que vos lo tirás en un lugar, como algo que no regresa. Decís, puta, pero doy, y no regresa. No, por supuesto, va a regresar, mano, ¿sí? Va a regresar, pero va a regresar en 10, 15, 20 años, cuando vos tengas la próxima generación, ¿sí? Que es la que diseña las políticas culturales. Entonces ahí te vas a dar cuenta, ¿sí? Que tus políticas culturales han sido alucinantes, porque has generado un cambio, ¿sí? Evidentemente, ¿sí? Las políticas culturales que se han generado no han estado buenas, porque sabemos más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces, y a los hechos me remito, es decir, a una cuestión que solamente podemos entender los resultados cuando las cosas trascienden de repente esta inmediatez que reclama la tele, que reclama un espectáculo. Es decir, que también hay una confusión, ¿no? Porque uno entiende la arquitectura. Para mí la arquitectura es la más revolucionaria de las artes, ¿no? Y es la más revolucionaria de las artes porque es la que más determinantemente genera conductas, ¿sí? Genera conductas. Entonces, cuando vos tenés la capacidad de generar, digamos, de generar conductas con la organización de la materia, que eso es lo que de alguna manera creo que debería ser todo buen arquitecto, ¿sí? Más allá del hecho estético, ¿sí? Bueno, entonces te encontrás con esto que vos me decís, ¿no? Es decir, y con las políticas culturales, para volver ahí, pasa lo mismo, ¿no? Porque para colmo son muros intangibles, ¿no? Es decir, vos con una política cultural estás construyendo también un espacio de circulación, ¿sí? Y estás construyendo un imaginario que es determinante para cómo se comporte una sociedad. Acá el artesano, hay respeto, es decir, acá hay un montón de pedos, acá esto no es la panacea de nada, viejo. Esto es, digamos, cada uno carga con su infierno. Pero lo que sucede en la cultura, mira, yo te voy a contar una cosa que yo no podía creer, pero esto me pasó en el 98, ¿no? En el 98, yo creo que en el 97 o en el 96 había hecho una muestra en La Recoleta, ¿sí? Y en ese momento había hecho una instalación con unos fotomontajes historietados, que uno de los cuadros, digamos, era una narrativa que en una parte del recorrido narrativo había un asesinato, ¿no? Ese era como el hecho que se repetía de la serie. Entonces, en el lugar donde se producía el asesinato, el cuadro goteaba ininterrumpidamente sangre.
¿no? Es decir, había un depósito oculto en la pared y había 15 litros de sangre para inundar el piso de la sala de sangre, con lo cual la gente, al paso de los días, si quería seguir leyendo, es decir, acercarse, entender con la narrativa, inevitablemente tenía que poner los pies en la sangre, ¿no? Y era una cosa bastante asquerosa, ¿no? Porque era una sangre que era una sangre sintética, pero estaba muy bien lograda. Entonces, realmente te daba una sensación de cosas. En aquel entonces yo me acuerdo que forré la sala, se forró la sala con una superficie blanca en el piso, y resulta que, bueno, Buenos Aires, inauguración, mujeres, tacos, ¿no? Agujerearon sin querer, ¿no? Sí. En alguna vez quedan unos agujeritos. Por Dios, el despelote que se armó, porque había manchado la alfombra del Centro Cultural Recoleta, ¿sí? Entonces había un pedo, porque no, entonces un quilombo, de burocracia, de cosas, de maltrato, que digamos que finalmente no pasó nada, ¿viste? Pero te dan la nota, ¿no? Es decir, puta, era la alfombra. Qué bueno. Unos años después estoy aquí en México y expongo exactamente lo mismo, en otras dimensiones, mucho más grande, tenía 4 salas, una cosa muy grandota acá. Y recuerdo que llegando al centro de la imagen, que es donde se iba a montar esto, me agarra un montajista y dice: maestro, ¿viste? Porque aquí te dice el maestro. Yo miraba para atrás y maestro, ¿viste? No soy del gremio docente. No, maestro, lo estábamos esperando porque queríamos saber de qué color quiere que pintemos la pared. ¿Cómo de qué color quiere pintar la pared? ¿Sí? ¿Qué color quiere pintar la pared? ¿Qué puedo pintar la pared? Sí, me dice, no, usted elige el color, nosotros la pintamos. Usted diga no, si la quiere. Yo como pensando el no así, digo, puta. Bueno, digo, negro de piso a techo. Negro de piso a techo. Estaba todo blanco, impoluto, recién pintado las paredes. Negro, todo negro. No lo podía creer. Solo podía creer porque, bueno, es decir, primero, que de alguna manera una institución cuya función es esa, es de alguna manera ser el motor, ¿sí? Que posibilita la manifestación de un hecho estético que hace un artista o un colectivo o lo que quieras, ¿sí? Pero esa es su función. Entonces, yo lo que me di cuenta es que, digamos, el hecho de estar acostumbrado a trabajar en Argentina me había bajado tanto el umbral, ¿sí? De lo que yo, digamos, de lo que para mí era una cuestión obvia. Es decir, imagínate, es decir, cómo una institución trabaja, es decir, su razón de ser es que haya artistas. Porque si no hay artistas, la pregunta es, ¿para qué coño están? ¿Sí? Entonces, siento yo que justamente cuando uno está en una situación de maltrato, maltrato que, ojo, uno mismo reproduce, porque está en la lógica, ¿no? En la lógica, es decir, salirse de la lógica del maltrato es jodido. Entonces eso, digo, se permea. Entonces, así como en escalerita. Entonces siento, bueno, a mí me sorprendió mucho. Por eso te decía que esta cuestión de cómo está, de lo que yo sentí en México, es decir, del respeto que había por lo que vos hicieras, no importaba qué, ¿sí? Había como mucha curiosidad por ver, por entender, y porque a vos te habías llevado un tiempo a hacer eso, habías puesto energía, tiempo, trabajo en hacer eso, y ya por el solo hecho de hacer eso, te ganabas el respeto del otro, ¿sí? Como cualquier trabajador, loco. Para desconectar de la rutina, del
para desconectar de... bueno, camino, me fumo un porro, qué sé yo. Pero no me hace falta desconectar del arte. Es decir, para mí el arte, digamos, poder hacerlo es un privilegio. Un privilegio. Es decir, es un privilegio porque... digamos, porque me gusta mucho, porque me divierto mucho, porque, digamos, viste, como no es que esté el arte y la vida, digamos, para mí, yo cada vez que puedo estar en el taller y hacer una cosa que tengo ganas de hacer, porque a veces hay cosas que, digamos, que están en el taller y cosas que no tenés ganas de hacer, y también las haces, ¿sí? Porque tenés que hacer una copia de esto para una muestra, o tenés que entregar una pieza que no tenés más ganas de hacer ese tipo de piezas, pero la tenés que hacer, qué sé yo, ¿sí? Es así, ¿no? Tiempo, mano. En realidad no, mira, yo lo que hubiera querido, creo, muchas veces, ¿sabes de lo que he adolecido? De tener quizás una formación. Me hubiera gustado saber dibujar mejor de lo que dibujo. Me hubiera gustado tener una conexión, digamos, más interesante con la música, poder abarcar otras disciplinas, ¿no? Obviamente, ¿no? Es decir, me faltan como cosas que no aprendió, porque bueno, pero yo no me he llevado nunca bien con la institución, ¿no? Entonces como no me he llevado nunca bien con la institución, no he tenido la paciencia. La institución tiene cosas muy interesantes, cosas que son muy buenas, nada más que bueno, no son para todos. Hay temperamentos que no funcionan dentro de una institución, y hay otros que sí, y no son ni mejores ni peores, ¿sí? Sencillamente, a mí soy de los temperamentos que tengo, digamos, que las cosas que a mí se me ocurren, he tenido que investigar para poder realizarlas. Y esa investigación ha sido mayoritariamente autodidacta. Autodidacta en el sentido de que me he buscado la dirección, pero me han enseñado mucho, mucha gente que me ha enseñado. No es que, viste, que me he estado en un laboratorio haciendo alquimia y que inventé el hilo negro, ¿no? Es decir, me he valido de la información y de la generosidad de mucha gente que me la ha compartido. Pero, digamos, en ese sentido me hubiera gustado, bueno, poder haber generado otro tipo de relación de la construcción, digamos, yo creo que hay una cosa que hemos perdido que estaba buenísima. Y en su reemplazo vino esto, que es la institucionalización del saber. Es decir, las universidades, los colegios, ¿no? Digo, yo me hubiera gustado, y me encantaría que también sucediera, esta cuestión donde vos tuvieras un poquito más de cercanía con las personas que producen, ¿no? Es decir, si tú de repente poder haber ayudado a un buen dibujante que me hubiera ayudado a poder resolver ciertas cosas, es decir, trabajar en esta cuestión casi como digamos, en el medioevo, ¿viste? del aprendiz, ¿sí? En tal taller. Bueno, esa cosa digamos, se acomoda mucho más a mí. Digo, porque lo sigo haciendo de alguna manera, digamos, porque cuando tengo que matrizar algo, como las últimas piezas que estoy haciendo, y he aprendido un montón sobre plásticos, sobre inyección plástica, yo qué sé. Y eso lo he hecho gracias a la generosidad de un tornero, de un inyector, que bueno, que están muy alejados del mundo del arte, pero que bueno, que te posibilitan tener herramientas, ¿no? Entonces, si vos me decís de qué vos como artista, y bueno, yo quisiera usar más herramientas, saber usar más herramientas, ¿no? Saber manejar, como digo, si sabés manejar un camión, ahora sabés manejar un jet. Me hubiera encantado, ¿no? Pero, bueno, ahí vamos.
Feliz, mano. Yo, mirá, tuve la inmensa suerte, sí, tuve la inmensa suerte de que me quisieran, digamos, tuve mucho afecto alrededor. Soy el más chico de 4 hermanos, que todos me llevan, digamos, el más chico de los grandes me lleva 16 años. Entonces, con 16 años, 18 y 20. Y mis hermanos, cuando yo era chico, bueno, entonces tuve una especie como de polipaternidad, ¿no? Ya todos eran grandes y bueno, jugaban conmigo, me atendían, qué sé yo, pero todos eran grandes. Entonces me acostumbré a vivir en un mundo de adultos generosos con su tiempo también, porque porque digamos, en un mundo de adultos, pero se ponían a jugar conmigo, me leían. Tuve una hermana alucinante a quien adoro y le debo gran parte de lo que soy, que se llama Susana, y que gracias a ella, bueno, tengo el amor que tengo por la literatura, tuve la posibilidad de poder refinar ciertas cosas que me hicieron gozar más, ¿no? Porque cuando a vos te dan elementos, tenés más elementos para gozar después, ¿no? Quien te enseña a tocar un instrumento, pues después podés gozar de la música, podés gozar de tocar. Bueno, a mí me pasó eso con la literatura, me pasó eso con el cine. Entonces fue una niñez feliz, acompañado una buena parte por un mono durante parte de mi infancia, que viste que cuando en el recuerdo uno distorsiona. Para mí fueron muchos años lo que yo viví con el mono, y el mono fue un compañero alucinante, digamos, porque bueno, era un mono que se paraba y tenía mi altura, es decir, era un amigo peludo. Mi papá en ese entonces era viajante, entonces me acuerdo que me lo trajo del Chaco, digamos, con muy poca conciencia ecológica mi papá, que no se la... pero me trajo un mono, ¿no? Y ese mono vivió conmigo durante años, hasta que hizo demasiados desmadres en los patios de los vecinos y tuvo que trasladarse a un pequeño pueblo, donde era mi familia, donde era, digamos, mejor recibido por sus parientes homínidos. Entonces, digamos, yo no recuerdo una infancia sufrida. Mi única cosa sufrida en realidad sucedió a partir de los 6 años, que es cuando fui al colegio y tuve la desdicha de ir a un colegio de curas. Mis padres hicieron lo mejor, digamos, porque en realidad pensaban que era el mejor colegio, ¿viste? Y son esas cosas, son como esas paradojas, porque uno te pregunta, ¿cómo el amor puede dañar? Y sí, acá tenés un caso, el amor daña. Es decir, si por amor te mandan a un colegio de cura, pues te van a dañar. Entonces, bueno, digamos, y estuve un rato, ¿no? Es decir, pasé toda mi infancia, es decir, esa fue la parte, creo que me la había olvidado, ¿sí? Pero fue la parte dolorosa de la infancia, ¿no? Es decir, el encuentro con el catolicismo y con todo su folclore punitivo, culposo, muy desagradable, ¿sí? Incoherente, hipócrita, bueno, todo lo que se puede decir del catolicismo y de casi cualquier religión institucionalizada, bueno, que si bien tienen un papel normalizador en cuanto a la sumisión de la población, porque pareciera que fuera por eso, es decir, la gente dice, bueno, vamos a respetar los 10 mandamientos, ¿no? Si en vez de respetar al que tiene al frente, va a respetar los 10 mandamientos. Pero más allá de eso, que digamos que sería como un beneficio colateral de la religión, digamos, puedo rescatar realmente bien poco. Cierta iconografía, cierto valor artístico, la verdad, también eso creo que se puede rescatar. Aunque bueno, todas las cuestiones éticas y morales, mejor no hablar. Carrera, ¿a dónde que llega, che?
Mira, es que no la he vivido así. Es decir, en realidad esto de la carrera, de entender lo que uno hace como una carrera y en el arte, a ver. No tuve que sacrificar nada. Digamos, no tuve que sacrificar nada como una carrera, digo, porque no lo he vivido de esa manera, es decir, no he sacrificado las cosas, y como tengo una relación muy hedónica con, digamos, el norte, ha sido siempre como muy hedónico, más allá de mis ascendentes catalanes que tienen la confusión de poner el trabajo como una virtud. Pero digo, más allá de eso, digo, porque no creo que el trabajo sea una virtud ni dignifique de paso, digamos, creo que lo único que hoy pueda dignificar es al bolsillo de alguien para quien trabaja, digamos, no sé qué tipo de dignificación es, pero bueno, no sé. Pero viste que por ahí se dice mucho eso, ¿no? Que el trabajo dignifica, yo no creo que el trabajo dignifique nada. No he tenido que hacer, digamos, grandes... Es decir, me he esforzado mucho en hacer lo que he imaginado. Es decir, eso, pues sí. Pero el precio que he pagado por eso, en tiempo y en esfuerzo, gustoso. Sí. Yo te digo, yo soy un privilegiado. Pero vos sabés que, qué sé yo, esta cuestión... Mira, yo creo mucho en el azar, ¿no? Es decir, yo creo más en el azar que en el mérito. Yo creo que también ese es otro lugar común que habría que poner en discusión, ¿no? Yo creo que lo que determina más quién sos y lo que has podido hacer, si bien hay honrosas excepciones, ¿sí? Y como son excepciones, casi siempre tienen mucha cámara, ¿no? Entonces... pero la gente está condicionada, digamos, no elegimos demasiado. A mí no me tocó nacer ni donde nací, ni el país donde nací, ni conocer a las personas. Si te pones a pensar, la mayoría de las cosas más importantes que te han pasado en la vida no las has elegido. Si vos no has elegido las cosas más importantes que te han pasado en la vida, quiere decir que no tenés mérito sobre eso. Entonces, si no tenés mérito, y viejo, ¿viste? Entonces, también un poquito más en el momento de juzgar, ¿no? Decir, ¿viste? A lo otro, lo que sucede con otras personas y con lo que hacen o con lo que pueden hacer, casi siempre uno piensa que depende exclusivamente de la voluntad, de su tesón, de su inteligencia, de cómo se aplica. No sé, viejo, la verdad, yo creo que no están allí. No, yo laburé todo, man. Laburé 1000 cosas. El arte, digamos, yo tuve la suerte de vuelta, ¿no? Tuve la suerte. Eso no quiere decir que vos no trabajes. No quiere decir que no te esfuerces, no quiere decir nada de eso. Pero hay mucha gente que se esfuerza, que trabaja, pero que no puede vivir del arte. Y eso no quiere decir que haga peor arte, ni que no se haya esforzado para hacer lo que hace. Sencillamente hay un montón de otras explicaciones para que no se pueda vivir. Una de ellas es vivir en Argentina. No, bueno, es que por eso, digamos, yo lo viví. Mira, yo tengo una anécdota que a mí que es un poco triste, pero es absolutamente cierta. De cómo mejoraron las cosas, pero a nivel económico nada más. Y no es que te tengas que ir, es una anécdota graciosa, tampoco significa nada, pero cuando yo me fui del país, tenía 28 años, y nunca había tenido una cuenta de banco, ni tarjeta, esas cosas, pero yo viajaba y me iba a Nueva York. Había vendido todo lo que tenía
digamos, que era poco, por otro lado era poco lo que tenía, pero me había alcanzado para el pasaje, me habían ayudado algunos amigos, un gran amigo me ayudó mucho, y bueno, de nuevo el azar, ¿no? Yo conocí a este amigo, este tipo me ayudó, pude sacar un pasaje, y dije, más sí, me voy al coño. Y me fui sin mucho destino, y los 3 pesos que tenía, los metí en el banco. Dije, porque como voy a Nueva York, voy a dar una tarjeta y voy a sacar dinero para no llevar todo el dinero ahí. No, cabeza que no tiene. Entonces, nunca había tenido una tarjeta, no sabía cómo funcionaba. En el aeropuerto se me ocurre probarla. Me la traga el cajero del aeropuerto. Sin tarjeta. Entonces, los 4 gatos locos que me habían a despedir, además mi familia, nada, ¿viste? Rascaron los bolsillos, juntaron un poco de plata y con eso compramos unos dólares y con eso me subí al avión, hermano. ¿Sí? Con la plata que había, sin saber que era Nueva York. Yo, además, hasta el día de hoy hablo inglés apache. ¿Sí? Entonces digo, Nueva York, inglés apache, sin plata, sin tarjeta, ¿qué coño hago? Y bueno, despegó el avión, me acuerdo, tuvo una escala en Santiago de Chile y después me tomaba otro que era como un lechero en el avión, eso es el vuelo más barato, ¿viste? Y me iba a Lima. Y en el vuelo de Santiago a Lima, ya había pasado la frontera del país, viajamos casi solos, ¿no? Y había un tipo ahí, una persona que estaba fumando, porque antes se podía fumar en los aviones en esa época, en primera. Yo no tenía un peso, no tenía nada, porque esta plata que tenía, entonces le fui a pedir un cigarro. El tipo me comió un cigarro, bárbaro. Yo me volví a sentar donde estaba. Y cuando este tipo viene, parece que estaba medio aburrido, se pone a hablar conmigo. Y nos ponemos a hablar, qué sé yo. Bueno, y yo le muestro un pequeño cuaderno que tenía con cosas, ¿no? Bertrand, me acuerdo que se llamaba. Era un tipo que vivía en Perú, era un peruano, pero era como ver una película doblada, porque era un belga, cara de belga, hablando en peruano. Es increíble. Y este tipo se interesó por lo que yo hacía. El tipo era coleccionista de arte precolombino, digamos, nada que ver con lo que yo hacía, pero se enganchó con lo que yo hacía. Y el tipo me dice que le gustaba mucho. Entonces, cuando estábamos por descender, yo agarro una pequeña hoja que tenía y la arranco y se la dedico con una obra, tenía una reproducción de una obra, de una foto. Y entonces el tipo se emociona, me dice, pero mira tu cuaderno, no, Bertrand, digo, he fumado la cajetilla entera de cigarrillos, le hemos pasado bárbaro charlando, está buenísimo, qué bueno que vos te llevas. Entonces el tipo agarra la billetera y me dice, mira, yo acá tengo $400, dice, es todo lo que me ha quedado del viaje, pero quiero que te lo lleves. Yo digo, no, Bertrand, si yo te lo estoy regalando, no quiero nada. No, me dice, pero yo te quiero comprar la primera obra que hagas fuera de tu país. Mándamela, aunque sea una servilleta, un dibujito, lo que sea, ¿sí? Y entonces de esa manera, yo, digamos, subí al avión, digamos, con los bolsillos vacíos, porque se me había quedado todo el cajero, ¿sí? Y me bajé del avión, por lo menos con $400 en el bolsillo. Digo, esta es una anécdota graciosa, si se quiere, pero que fue, de alguna manera, fue determinante para mí, porque yo en Argentina jamás vendí una obra, nunca. Entonces, bueno, no, la respuesta es no he vivido ni lejanamente de lo que, digamos, yo hago arte, digamos, para darle ese nombre, y yo me gusta decir que yo hago arte antes de que yo supiera que era arte, o que tuviera el estatus de arte, ¿no? Yo saco fotos y hago producciones y cosas, digamos, que responden solamente a mi capricho desde que tengo 16, 17 años. Y lo he hecho sencillamente por el terrible gusto que me daba hacerlo, fundamentalmente. Dos.
México DF y Berlín, mano. Porque son muy distintas y muy iguales. Vos sabés que y tienen algo curioso, son ciudades hermanas. Son ciudades hermanas. Acá, si no me equivoco, el Ángel de la Independencia es un regalo que es el emblema de la Ciudad de México. Si no me equivoco, es un regalo de la ciudad, es un regalo alemán. Y hay otro en Berlín. Hay otro ángel, igual que acá, ese ángel que está en Reforma, está en Berlín. Y bueno, qué sé yo creo que también que las ciudades es por las cosas que te han pasado en esos lugares, ¿no? Digo, mi elección es absolutamente emocional, ¿no? Es decir, yo he vivido y me han pasado cosas importantes en esas dos ciudades.